Estamos hablando de algunas experiencias que se ven cada vez más en nuestro país, llamadas ecoaldeas, son asentamientos humanos donde la sostenibilidad parece ser, digamos, la búsqueda, donde también hay un componente importante de los vínculos sociales, pasan a ser relevantes, la vida con el entorno natural, la autosustentabilidad. Hay igual algunos términos que se repiten y que no sabemos bien qué significan, y de eso vamos a hablar, porque la sostenibilidad de un proceso, ya sea de un asentamiento humano o de la producción de un objeto, parece ser hoy como algo que está atravesando todo, ¿no? Por lo tanto, después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hablábamos antes acerca de cuáles son un poco las búsquedas, ¿no? Y tú nos decías que de alguna manera responde o es como una contrarrespuesta a un modelo que parece ser un modelo que nos lleva al cataclismo, ¿verdad? Bueno, el planeta se está por destruir, vamos a salvarnos de esta manera. Es un poco así, ¿verdad? Y se enmarca en otros movimientos que también tienen que ver con esto de la agenda postmaterialista que decíamos. Sí, lo podríamos enmarcar con búsquedas de soluciones o alternativas vinculadas a lo que se puede llamar desarrollo sustentable. Yo creo que hay un cierto paralelismo entre esa idea de respeto a la naturaleza, de no agotar los recursos naturales, y el desarrollo sustentable. Y yo no tengo muchas certezas, más bien tengo muchas incertidumbres, y una sola certeza. La certeza es que efectivamente podemos terminar como especie, es decir, que la propia consecuencia de la actividad humana puede efectivamente producir el fin de la especie humana. Y frente a esa sensación de fin de la especie humana, aparecen una multiplicidad de respuestas que ninguna tiene la solución al problema. Todas van sumando, pero no hay una manera de resolver, me parece, el problema. Así como está en la búsqueda del retorno a la naturaleza, buscando la comunidad, uno tampoco puede dejar de lado la importancia de las políticas públicas para generar, por ejemplo, espacios o áreas protegidas, para generar ciertos protocolos de control de la industria, de las industrias, es decir, hay una cantidad de propuestas distintas. Otra propuesta, estuve leyendo recientemente, por ejemplo, respuestas también de gente con mucho dinero. Esto no hay solamente respuestas de gente que busca un perfil bajo. También hay gente que, por ejemplo, un ejemplo de un sueco que compró 400.000 hectáreas en el Amazonas. Para protegerlo. Para protegerlas. Eso equivale a lo que produciría Suecia entera durante 15 años de carbono. Claro. Y estas 400.000 hectáreas protegidas de la deforestación tendrían estas consecuencias. Entonces, hay búsquedas de todo tipo y color, y ninguna tiene, yo creo, la solución, pero todas van sumando. Me parece que cada una contribuye a este esfuerzo por intentar frenar el descenso hacia la posibilidad de la especie humana. Yo soy bastante escéptico en el sentido de que creo que las causas principales del momento que estamos viviendo tienen que ver con dos revoluciones de los últimos 200 años, que es la revolución industrial y la revolución política francesa, la revolución industrial inglesa, que tienen dos consecuencias fundamentales. La primera es la imposibilidad de ponerle límites a la innovación científica. Bien. Y la otra es la imposibilidad de ponerle límites a la racionalidad por parte de la religión. Queremos ponerle límites. Pongo un ejemplo. Ahora está prohibida la experimentación o la clonación de seres humanos. Está prohibida por ley. En ninguna parte se puede, salvo violando la ley, clonar seres humanos. Ahora, ¿quién cree que esta limitación política, ética, sobre la clonación de seres humanos va efectivamente a impedir que se clonen seres humanos? ¿Tú qué pensás? ¿Que en poco tiempo va a haber seres humanos clonados o no? Yo pienso que sí. ¿Vos pensás que sí? Yo pienso que sí. Parece de ciencia ficción, ¿no? Sí, pero claro. Pero ponerle límites
a la a la ciencia, ambición humana, en sí, definitiva. a la creatividad, a la invención, a la aventura, cuando no hay una represión, como lo hubo en algunos momentos de la historia, sobre la razón, sobre la innovación, sobre el descubrimiento científico, parece muy difícil delimitar eso. Y eso entonces nos genera como una sensación de contradicción muy fuerte. Por un lado, tenemos una enorme posibilidad, un mundo de posibilidades. Llegó una sonda a Plutón. Eso parece magia. Por otro lado, pensamos que el mundo se nos puede ir de las manos. Y frente a esa incertidumbre aparecen todas estas búsquedas. Y todas son interesantes. A mí me motivan, me parecen importantes. Creo que el único problema es cuando uno piensa que lo que ese grupo o esa persona hace debe ser imitado por todos y es la solución. Creo que ahí estamos en problemas. Pero en general todas estas propuestas van sumando, van creando conciencia y van transformando nuestro estilo de vida, por un lado. Pero por otro lado tenemos esa ciencia que creo que es muy difícil ponerle límites. Y estamos en ese mundo contradictorio, me parece. Ahora, ¿pero crees que de repente sí se le puede poner límites o tal vez modificar esta forma de pensar que nos lleva a que la acumulación de la riqueza, de los bienes materiales, es sinónimo de bienestar y de felicidad? Sí, a mí me parece también muy importante, por ejemplo, tener presente que el consumismo es un elemento muy importante o con consecuencias muy negativas sobre la posibilidad de que la especie humana siga reproduciéndose, porque eso implica crear, y como decía Eduardo en otro momento, Eduardo Budinas, bueno, el crecimiento parecería que efectivamente tiene límites porque el planeta es uno. Claro. Entonces me parece importante, ahí viene toda la agenda postmaterialista, intentar vivir con poco, intentar despojarse de lo material y vivir más centrado en valores postmateriales, el buen vivir, la espiritualidad, la felicidad, las relaciones de comunidad, el encuentro con el otro, el bajar el ritmo también de la vida, ¿no? La desaceleración de la vida. Es decir, son todas búsquedas, son todas reacciones y me parecen importantes. Ahora, cuando vemos el ejemplo que yo puse antes, ¿no? ¿Cómo logramos frenar la aceleración de la innovación científica? Por ejemplo, se está discutiendo en los últimos años la posibilidad de crear un trasplante de cabeza en un cuerpo de otra persona. Yo no sé si va a ser posible o no, ¿no? Pero ¿cómo logramos compatibilizar esa cierta baja de revoluciones en el ritmo de la vida, ese retorno a la naturaleza, esa búsqueda de la felicidad, de los valores inmateriales sobre los materiales, con esa velocidad incontrolable de la innovación? Porque ahí es muy difícil controlar la aceleración de la innovación científica. Yo creo que es prácticamente imposible. Bien, si no es que se dispara esa fuerza. Esa innovación científica puede tener un buen fin. ¿O no? ¿Sí? Digamos, puede, no, porque pueden ser dos mundos que convivan, ¿verdad? Y bueno, y para eso está la ética, para eso están los acuerdos, ¿no?, internacionales, en fin. Hasta ahora los países no se han puesto de acuerdo en cómo hacerlo. En definitiva, se pusieron de acuerdo cómo hacer algo que tal vez nos lleva a esta situación de hoy, ¿no?, del modelo de crecimiento económico. De alguna forma vos decís que estamos en el lugar que tenemos que estar, que es como imposible no haber llegado hasta aquí como humanidad, digamos, algo irremediable. No, yo no digo que sea irremediable, yo creo que hemos llegado a un momento en la historia de la humanidad y hemos liberado fuerzas que antes estaban controladas, pero ahora no están más controladas, que pueden producir el bien o la solución o pueden producir la destrucción al mismo tiempo. La misma fuerza que hemos desencadenado, la propia innovación científica, puede ser ella la que genera soluciones o puede ser
la que genera la propia destrucción. Es ambivalente, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Lo que sí me parece que es muy difícil que logremos es el control de eso. Y por eso me parece que vamos a vivir más bien en la incertidumbre. Hay un libro que tiene un título fantástico que se llama Todo lo sólido se disuelve en el aire. Es un libro de un antropólogo estadounidense, La aventura de la modernidad. Es esa idea de que, bueno, todo lo que parece que nos da un lugar donde pisar firme, donde lograr cierta certeza, mirada de otro punto de vista, aparece como un granito de arena entre una multiplicidad de acciones, entre una multiplicidad de opciones diferentes. Y el mundo que vivimos es ese, es un mundo de aventura, de posibilidades y también de aniquilaciones, ¿no? Es decir, la bomba atómica y también, de repente, la posibilidad de generar riqueza y abundancia para toda la humanidad. Depende qué camino tomemos. Bien. Y creo que por eso el tema del desarrollo sustentable, volviendo a esa preocupación, tiene tantos significados posibles. Algunos piensan se preguntan qué es lo que hay que desarrollar y qué es lo que hay que sostener. Bien, eso es una pregunta básica Sí. y para eso hay que ponerse de acuerdo. O sea, lo que yo veo también es que no hay un solo modelo, o sea, ¿cuál es el desarrollo sostenible? ¿Cómo medimos que algo es sostenible y que se desarrolla de forma sustentable? ¿Hay una forma de hacerlo? No, no hay una forma. Hay posiciones encontradas y muy variadas. Quizás el único consenso es una concepción bastante general, que es que el desarrollo sustentable debería ser la capacidad de la generación del mundo de hoy, que nuestra generación sea capaz de vivir sin agotar los recursos naturales para que las generaciones futuras tengan la capacidad de vivir de acuerdo a sus propias necesidades. Es decir, creo que esa es la denominación que todo el mundo comparte. Es decir, la generación del presente no puede hipotecar el futuro de las futuras generaciones. Sí, no puede hipotecar Bien. la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Pero también ¿Cómo se hace? Es muy variado. Ahora, también se incluye una visión que dice que también desarrollo sostenible tiene que ver con el desarrollo humano sostenible, ahí se agrega, ¿no? El humano, y que tiene que ver con esto. Ya no medimos más si uno tiene tantos ingresos, si no vemos si tiene los ingresos, si tiene educación, si tiene salud, hasta si tiene tiempo para el ocio creativo, hasta si se vincula con el vecino, si tiene acción, digamos, en la comunidad. Se abrió un abanico que habla de una dimensión diferente de ver la vida del ser humano. Eso está también implícitamente en algunas acciones políticas. Totalmente, en muchísimas acciones políticas, y yo creo que está presente, ya empieza a ser parte de la manera generalizada, desde Occidente al menos, de ver el mundo contemporáneo. Si bien creo que hay un consenso respecto a esta preocupación, las soluciones, las reacciones, las búsquedas son muy variadas. Hay desde respuestas más individuales, respuestas más comunitarias, respuestas políticas, hay movimientos más agresivos, hay movimientos menos agresivos, hay movimientos más radicales, como un movimiento que se puede llamar como neoludita, donde hay un rechazo muy fuerte, por ejemplo, a la ciencia. Hay mucho miedo a lo que pueda hacer la ciencia. Entonces hay como un límite que se le quiere poner muy fuerte, se llama el principio precautorio. Ajá, claro. No pueden adoptarse medidas en función del conocimiento científico hasta que no se evalúe cuáles van a ser las consecuencias de esas medidas. ¿Pero eso también sería desarrollo sostenible para ese grupo, por ejemplo? Bueno, sí, el desarrollo sostenible sí sería justamente intentar establecer límites, poner límites, ¿no? Esos límites se pueden poner de distintas perspectivas. ¿Qué habría que hacer?
para poder, por lo menos como sociólogo, tener un solo concepto, ¿no? Y no hay manera, porque los seres humanos somos diversos, porque el problema que intentamos abordar es muy, muy complejo, tiene muchas puntas y no hay una solución. En algún momento pensamos que nosotros podíamos agarrar un problema complejo y establecer una solución. Me parece que en el momento actual somos más conscientes de las limitaciones que tenemos como seres humanos y que tenemos como para dar a un problema tan complejo. Pero a pesar de eso, me parece que es importante ser consciente de que todas estas decisiones, búsquedas, opciones, van sumando. El efecto final, no sé si será efectivamente parar la destrucción de la especie o no, pero por lo menos esa búsqueda es importante que sea reconocida, que sea valorada, que sea apoyada con políticas públicas, con financiamiento, el conocimiento en la academia, exención de impuestos para las industrias que no contaminan, apoyo a las comunidades locales también, esas ecoaldeas, por ejemplo, también apoyarlas, no criticarlas, no estigmatizarlas. Todo eso me parece que va sumando. Me parece que lo importante es el camino frente a una problemática que parece bastante consensuada, pero hay soluciones distintas y no sé si vamos a lograr esa solución, nadie lo sabe, ¿no? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Eso que tú decías de alguna manera es lo que muchos dicen, bueno, la acción local, ¿no? La acción desde el territorio para dar como una respuesta global, y parece que la suma de esas acciones locales entonces nos llevaría a un estado, por lo menos a un estadio un poco más beneficioso. Bueno, vamos a ver. Es una posibilidad, pero también está lo llama la perspectiva del astronauta. Claro. Que en vez de la perspectiva local es, bueno, el planeta es uno solo y debe haber soluciones también globales. Globales. ¿No? Es decir, que no son contradictorias con las otras. En la perspectiva de que se puede denominar como no en el patio trasero, o sea, o no en mi casa, que es la perspectiva local, también debe ser complementada con una perspectiva más, lo que podemos decir, del astronauta, la Tierra es una, lo que pasa en una parte de la Tierra afecta a otra parte de la Tierra, lo que pasa en el norte afecta al sur, lo que pasa en el sur afecta al norte. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto.